Evangelio de Juan, capítulo 9, versículos 35 al 41. Dice la palabra del Señor. Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo: ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo: ¿Quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús: Pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y él dijo: Creo, Señor, y le adoró. Dijo Jesús: Para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron: ¿Acaso nosotros somos también ciegos? Jesús les respondió: Si fuerais ciegos, no tendríais pecado, mas ahora, porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Padre bueno, te damos gracias, Señor, por esta porción, y te rogamos, Padre de la gloria, que hagas de nosotros, Señor, corazones sensibles, humildes, en postrarnos delante de tu palabra, rogándote, amado Señor, que la enseñanza de hoy realmente se incruste en nuestros corazones y que brote, Señor, en fruto de justicia y en fruto de arrepentimiento. Te pedimos, Padre de la gloria, que como lo hemos estado leyendo a lo largo de todo este capítulo, Padre bendito, quita las vendas que nos han enceguecido, quizás algunos para perdición de sus almas y quizás para otros, para no ser como debiéramos ser siendo salvados por tu Hijo Jesucristo. Así es que te imploramos, oh Dios, que hables a nuestros corazones con poder. Te imploramos, oh Señor, que uses a este siervo para que lleve tu palabra con claridad, para que no sea estorbo trayendo palabras de hombres, sino que solo nos dediquemos a explorar lo que tú has hablado en esta porción. Te lo pedimos, bendito Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos, podemos tomar asiento. Muy bien. Para las personas que nos acompañan por primera vez, bienvenidos. El Señor les bendiga ricamente. Y los entro en contexto. Ya más de un año, si los hermanos que nos han acompañado, ya llevamos más de un año estudiando el Evangelio de Juan. Y hoy, por la misericordia del Señor, vamos a procurar terminar el capítulo 9. Y dentro de ello, entonces, hay mucho contexto que debemos tener en cuenta. Pero vamos a cerrar el círculo. Lo vamos a cerrar al capítulo número 9. Ese capítulo número 9 nos ha estado hablando acerca de un milagro que hizo nuestro Señor Jesucristo. Un milagro espectacular, un milagro como ningún otro. Es más, el mismo que recibió ese milagro llegó a confesar que jamás nunca se ha visto un milagro como este. ¿Cuál? El que un ciego de nacimiento ahora pueda ver. Y teniendo esto como contexto, de una manera sumamente resumida, yo pregunto, fíjense que este hombre que nació ciego, que prácticamente le tocó mendigar durante toda su vida porque su situación física no le permitía hacer otra cosa, aunque creo que más allá de su situación física fue que la sociedad misma lo relegó por su situación, él tuvo que mendigar. Yo pregunto, hermanos, ¿de qué le hubiese servido a ese hombre ser sanado de sus ojos si hubiese dado la espalda negando a Jesucristo?
¿De qué le hubiese servido a este hombre recibir un milagro si no considera a Jesucristo como Dios? Y la respuesta es sumamente sencilla, ¿verdad? No le hubiese servido absolutamente para nada. Pero, ¿qué tiene que ver esto con el capítulo 9? ¿Por qué lo digo? Porque, ¿acaso este ciego de nacimiento en algún momento de este capítulo se enorgulleció en su corazón en el momento de ser sanado? No, ¿cierto? Nosotros hemos visto que no fue así. Pero, si nosotros hemos entendido el valor de los milagros, tal como los ha estado presentando el apóstol Juan en este libro, en este evangelio, ese milagro tenía todo el potencial de guiar no solamente al hombre que fue sanado, sino a todos los que estuvieron allí presentes a ser movidos a que creyeran que Jesucristo era el Mesías. Porque esa es la función de los milagros. Esa es la razón de ser. Los milagros mesiánicos, los milagros que hizo el Señor Jesucristo, tenían el propósito divino de testificar de que Él era el enviado de Dios. Por eso les digo, no solamente sería de beneficio para este ciego, sino que también sería de beneficio para todos los que estaban allí presentes. Y para nosotros también, hermanos, para nosotros también, amigos. ¿Por qué? Porque aunque nosotros no estamos presentes o no estuvimos presentes cuando el Señor hizo esos milagros, sí tenemos un registro que es fidedigno, que es verdadero y que podemos leerlo. El Señor curó a un ciego de nacimiento. Ahora piénselo también de esta manera. Mientras que un hombre ciego de nacimiento recibió la bendición de ser sanado, usted va a encontrar que el desarrollo de todo el capítulo 9 está completamente matizado por el concepto de la ceguera espiritual. Claro, usted va a decir, no, todo se trata de ese hombre que recibió la bendición de parte del Señor Jesucristo. Pero todo tiene que ver, todo apunta a la ceguera espiritual. ¿Esto qué significa? Que más allá de una sanidad física, hay una sanidad espiritual, que se considera un milagro mayor, un milagro superior. Y hemos de saber, amados hermanos, que la ilustración, ¿sí?, de la ceguera física, pues nos va a ayudar de una manera didáctica a comprender el estado calamitoso que todos los hombres tienen al estar separados de la gloria de Dios, porque eso es ser ciego. Estar separado de la gloria de Dios es no poder ver la hermosura de Cristo, es no poder entender la hermosura de Dios. En otras palabras, eso es estar ciego. Ciego. Ahora, piénselo así. El problema raíz de estar ciego es no tener la capacidad de discernir la luz. Eso es una persona que está ciega físicamente. No discierne la luz, porque el efecto de poder ver, ustedes lo habrán estudiado cuando fueron a grado tercero, no, vayámonos más adelantico. En algún momento de su estudio a ustedes le enseñaron cómo es que la luz o cómo es que se elabora la imagen en la cabeza cuando uno por medio de los ojos puede considerar las cosas que hay. Y es la interpretación de la luz. Eso es, la interpretación de la luz. Entonces, cuando no hay luz, hay oscuridad, no se puede ver, y es allí donde está la condición de ser ciego. Se trata de una experiencia de estar en densas tinieblas. Por eso, vuelvo a mi reflexión. ¿De qué nos sirve tener la bendición de la vista si nuestra alma está confinada a la oscuridad de nuestros pecados? Entonces debiéramos preguntarnos, ¿cuál pudiera ser la solución? ¿Cuál es la solución a la oscuridad? Pues la luz, ¿verdad?
Sencillamente la luz. Usted encuentra un lugar oscuro y lo primero que va a querer es iluminar ese lugar. Y pudiéramos sí responder de esa manera, que la luz se haga presente para que las tinieblas sean removidas. Y eso es verdad, eso es verdad. Jesucristo es luz, como ya lo estuvimos estudiando en algún momento. Él es la luz del mundo, Él vino a iluminar. Pero hermanos, no siempre las tinieblas se van a quitar. No siempre va a ocurrir así. Aunque pudiéramos nosotros, óigame bien a esto, aunque nosotros pudiéramos disfrutar de la sana doctrina, donde la Biblia se abre para que su luz revele nuestra condición, hemos de saber que la luz de Cristo tiene un doble propósito. Un doble propósito. ¿Cuál? O le va a salvar, ese es uno, o le va a salvar, o va a resaltar su condición caída. Y es así, amados hermanos, como Juan va a cerrar este capítulo 9 diciéndonos que la luz de Cristo para algunos será de gran beneficio, que les guiará sus pasos por el camino que les lleva a la salvación, pero para otros se tratará de una luz que les va a ser incómoda, una luz incómoda, una luz que molesta, dicho de otra forma, una luz que enceguece. Mire, para los que conducimos, no hay nada más feo, terrible, es que cuando viene un carro contrario, prende las luces altas, ¿sí? Fastidia la luz. ¿No que la luz ilumina? Sí, ilumina, pero en ese momento fastidia. O cuando usted está durmiendo, ¿sí? Y le prenden la luz. Fastidioso, ¿verdad? Entiéndalo de esa manera. La luz de Cristo para unos les va a resultar para bien y la luz de Cristo para otros no les va a resultar para ese bien. Y dentro de esos dos grandes puntos, la luz salvadora de Cristo y la luz encegadora de Cristo, vamos a resolver la pregunta, ¿estoy ciego? Porque eso es lo que debemos nosotros considerar. ¿Estamos ciegos? ¿Cuál será su respuesta en esta mañana? Y espero que hoy la luz de Cristo verdaderamente le brille para salvación. Y si usted, óigame bien, y si usted el día de hoy puede decir, no, yo ya soy salvo, la luz de Cristo ya me brilló para salvación. Hermanos, esto significa entonces que ya usted puede ver al Salvador, ¿verdad? Y que usted ya se puede dirigir a Él entonces. Y escúcheme bien a esto, si ya la luz de Cristo le brilló para salvación, por tanto usted le puede y le debe adorar. Adorar. Pero pregunto, ¿esa adoración la hace con claridad? ¿La hace con entendimiento escritural? ¿O hay tinieblas aún en medio de esa adoración? Que, dado en otras palabras, es, ¿usted es obediente al adorar a quien le salvó? Muy bien. A eso es a lo que nos vamos a encontrar con este pasaje. Pero vayamos al texto. Y vamos a tomar este sermón en dos partes. Y el primer punto tiene que ver con esa luz salvadora de Cristo. La luz salvadora de Cristo. Y esto está condensado en los versículos 35 al 38. Que es cuando el Señor se encuentra nuevamente con este hombre que había sido ciego y ahora le sana su ceguera espiritual. Pero entremos algo en contexto. El resultado, recordemos que los pasajes anteriores, del versículo 13 al 34, ocurrió una situación. Y es que ese hombre que había sido ciego fue llevado delante de los fariseos para ser interrogado, para resolver la situación de si ese milagro era verdadero o no lo era. Bueno, más de parte de los fariseos estaba en derrumbar la veracidad del milagro. Entonces,
nosotros encontramos que el resultado de ese interrogatorio de parte de los fariseos resultó en algo catastrófico. Resultó en la expulsión de la sinagoga de ese hombre que había sido ciego. Así es que ese hombre no podía volver a practicar, a participar de la instrucción escritural, y tampoco ya tenía la posibilidad de participar de la adoración pública, de la adoración a Dios. Lo habían expulsado de la sinagoga. ¿Por qué? Porque se negó, se resistió a decir algo contrario a lo que verdaderamente le ocurrió en su vida. Ahora, ¿qué es ese tema de la sinagoga que no lo tocamos el texto en el sermón pasado? Desde que el pueblo judío, desde que el pueblo de Israel sufrió el exilio en Babilonia, sabiendo que el templo había sido destruido, estaban solamente las ruinas, el pueblo de Israel comenzó a organizar pequeños grupos en diferentes partes donde ellos habían sido arrojados. Eso es lo que se conocen como sinagogas. Las sinagogas comenzaron entonces a ser establecidas como centros de adoración judía. Y ahora este hombre que había sido ciego, que había sido bendecido por Dios al recibir la vista, ahora se había quedado por fuera de la adoración pública. Por eso es que hacíamos mucho hincapié la semana pasada de que recibir una bendición siempre nos va a resultar en algo negativo, porque el mundo se va a ir en contra de nosotros. Así es que bajémonos de esa nube de que como cristianos todo nos va a ir perfectamente bien. No, estamos navegando en un terreno, navegando en un terreno no, ¿cierto? Navegando en aguas contrarias. Estamos caminando por un terreno hostil, ¿cierto? En un terreno que no es el nuestro. Nuestra ciudadanía es celestial. Nosotros no somos de este mundo. Y al vivir conforme a nuestra ciudadanía celestial, pues aquí vamos a tener ¿qué? Aflicción. Vamos a tener aflicción. Y eso le estaba pasando a este hombre. Recibió la vista, ¡wow, qué bueno! Pero se quedó sin poder adorar. Terrible. Ahora, claro, no sabemos qué pudo haber pasado por la mente de ese hombre excomulgado. La Biblia guarda silencio. Pero nosotros, hermanos, nosotros como lectores podemos observar que se trata de una gran tragedia. Una tragedia que a una persona se le niegue la posibilidad de adorar a Dios. Y esto ya se empieza a ver. Ya hay escaramuzas a nivel mundial. ¿Cómo se le prohíbe al cristiano que adore? Los países socialistas, comunistas, etcétera, niegan, ven a alguien con una Biblia y eso ya da para cárcel. Entonces se está prohibiendo aún ya la adoración. Gloria al Señor, que en nuestra tierra no. Pero como nosotros no somos un miembro que es arrancado del cuerpo como para desligarnos del resto, nos debemos doler por nuestros hermanos que están sufriendo esa persecución. Y eso es lo que encontramos aquí. Un hombre excomulgado. Un hombre que había perdido la posibilidad de adorar a Dios. Pero claro, esa excomunión tenía otras dimensiones, otras implicaciones. Pues además de tener prohibido la entrada a una sinagoga, ahora este hombre que había sido ciego sería relegado de las relaciones con otros judíos. Esto no era así simplemente cerrémosle la puerta y que no entre. No, ya había una prohibición en medio del pueblo de no tener trato con ese hombre. Y esto lleva a más. ¿A qué? A que cualquier trato comercial iba a estar cortado. No lo pudiera hacer precisamente por esta excomunión. Así es que, si en algún momento este hombre llegó a sentirse contento, a tener gozo por haber recibido la vista, pues con ello seguramente él razonó, pues yo ya puedo trabajar, ya puedo dejar de mendigar. Pero rápidamente eso se convirtió en un gozo pasajero al ser expulsado por los fariseos. Hermanos, y es en esas circunstancias
que nuevamente es el Señor Jesucristo quien va en busca de ese hombre. Ya lo había buscado por primera vez, ¿cierto? Buscó al hombre ciego y le sanó. Y ahora nuevamente es el Señor Jesucristo quien busca a este hombre para sanarle nuevamente, pero su alma. Verso 35. Perdón. Oyó Jesús que le habían expulsado al hombre que había sido ciego y hallándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Hermanos, mire, aunque los ojos físicos de este hombre habían sido abiertos y podía ver ya las cosas con claridad, lo que estaba pasando en su corazón todavía era muy confuso. Por eso esta nueva intervención de nuestro Señor Jesucristo. Por eso hemos de considerar que un milagro no implica la salvación. Que usted reciba un bien, que usted reciba una misericordia, no implica la salvación. Necesitamos una intervención mayor que va no al bolsillo, sino al corazón del hombre. Y esto es lo que encontramos. Este hombre podía gozar de que ya tenía libertad en sus ojos, podía ver, pero aún había algo que estaba muy oscuro en su corazón. ¿Y por qué lo podemos entender? Porque si usted se da cuenta, este hombre no fue a buscar a su benefactor. Él no fue a buscar a Jesucristo, a quien le sanó. Fue el Señor quien vino a buscar al que estaba ciego en el alma. Claro, hermanos, claro, que no podemos negar todo lo que pasó en esas preguntas y respuestas que tuvo con los fariseos. No podemos negar que las consideraciones del hombre que había sido ciego delante de los fariseos acerca de Jesús eran acertadas. Pero aún así, este hombre no conocía a Jesús como su Salvador, no lo distinguía. Él solamente sabía que alguien le había sanado. Y en esto nos deja saber que el hombre natural puede tener incluso la suficiente gracia común como para distinguir la mano bondadosa de Jesús. Pero si no es el Señor quien sale al encuentro del alma que está envuelta en tinieblas espirituales, por más que haya recibido un milagro, aún estaría muerto. Así es que aquellas personas que van de iglesia en iglesia buscando el milagro, buscando la estabilidad económica, la resolución de sus situaciones físicas y que las puedan hallar, eso no significa que sean salvos. Fue Cristo. Y es Cristo y siempre será el Señor Jesucristo quien toma la iniciativa para la salvación. Él puede bendecir y lo hace. ¿No dice la Escritura que Dios hace salir el sol sobre justos e injustos? Así lo es, ¿verdad? Ni los justos ni los injustos lo merecen, porque todos somos deudores. Y aún así el Señor bendice. Pero entonces el que es bendecido puede decir que es salvo. No. Él necesita la salvación. Él necesita que Cristo venga a su encuentro. Y es así como nos lo presenta este versículo. Fue Cristo quien oyó, óigase bien, oyó la desgracia de este hombre y fue Cristo quien emprendió su campaña libertadora. Fue Cristo quien salió a buscarle. ¿Se acuerdan Jehová del Antiguo Testamento que oyó el clamor del pueblo que estaba en cadenas por más de 400 años? Él oyó el clamor del pueblo e intervino. Pero ahorita no oyó el clamor del ciego, porque el ciego no clamó, como muy seguramente ninguno de nosotros clamó por salvación. O alguien puede decir, yo tuve la virtud, la lucidez suficiente como para decir, oiga, me siento como que me voy a perder en el infierno, necesito un Salvador. Eso no nació de usted.
Eso es porque Cristo previamente vino a su corazón y le dio lo suficiente para que usted pudiera clamar, al igual que yo. Por eso, hermanos, nadie jamás en sus propias fuerzas, en su carne, ni puede ni quiere buscar a Dios. Nadie. Siempre será Cristo quien viene al encuentro de los hombres que están esclavizados a sus pecados. Y esto es para que toda la gloria sea ¿para quién? Pues para Cristo, para el Hijo de Dios, mas no para la criatura. Pero si el hombre dice, fui yo quien salí en busca de Dios, ¿a quién le va a otorgar la gloria? Yo fui pues muy brillante, muy pilo, muy sabio. Yo tuve mi parte. Yo tuve mi porción. Así es que cuando llegue allá a las puertas del cielo le dirán, ¿y tú qué haces acá? Yo dice, no, pues es que yo vine buscando al Señor. Yo dejé de hacer lo uno, dejé de hacer lo otro para buscarle. Es decir, no, esta no es su puerta. Esta no es. La puerta para entrar al cielo es única y exclusivamente Cristo. Lo veremos más adelante en este evangelio. La gloria será para nuestro Dios, la gloria será para Cristo, no para la criatura. Y esto, óigase bien, esto resulta en humildad, ¿no le parece? Eso es ser humilde, uno decir, no se trató de mí, se trató de Cristo, se trató de Dios. Él fue el que oyó, Él es el que salió del seno del Padre y vino a buscar lo que se había perdido y me encontró, fue Él. Eso es ser humilde. Esto va a resultar también en acciones de gracias, en un corazón que ha sido hallado por Jesús, de decir gracias a que fuiste mi libertador, hoy gozo de la salvación. Ahora, y como contraste, frente a ese interrogatorio de los fariseos, ahora Jesús viene al encuentro de esta alma desdichada para interrogarle también. Qué curioso, ¿no? Sale este hombre atribulado porque lo interrogaron a más no poder. Sale y es como decir, fuera de aquí. Y allá en la calle, en el andén, ¿y ahora qué? Y viene otro hombre y le cuestiona. ¿Crees tú en el Hijo de Dios? ¿Qué es esto? Acabo de resolver mi examen y lo perdí. Y ahora me presentan otra hoja con una pregunta aún más densa, difícil. Señor viene al encuentro y le interroga, pero con un propósito completamente distinto al de los fariseos. Y es para que ese hombre que está siendo interrogado confiese fe en Cristo. ¿Crees tú en el Hijo de Dios? ¿Crees? Y fíjese que esa expresión crees, ese verbo, es un verbo presente. Es decir, crees ahorita, ya. ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Ahora, ¿qué es eso del Hijo de Dios? Muchas veces quizás lo hemos escuchado y muchas veces también lo hemos predicado, pero no les voy a preguntar a ustedes quién es el Hijo de Dios o qué significa el Hijo de Dios. Pero ¿qué era eso del Hijo de Dios para un judío? Ese título, Hijo de Dios, para cualquier judío, era una representación de la promesa del Mesías. Hablar del Hijo de Dios es hablar del Mesías prometido. Pero oígame bien, del Mesías Rey. Del Mesías Rey, del que vendría a liberarlos. Pero al venir Cristo en este mundo, su encarnación milagrosa, su vida, su obra, hermanos, dejó una connotación mayor de lo que pensaban los judíos. Y es que ser el Hijo de Dios es una referencia directa a su deidad. A su deidad. Así es que aquí ya se desbordaba del conocimiento judío, porque los judíos estaban buscando un libertador, un hombre político, quizás militar, que les librara del yugo romano, etc. Pero el Señor vino con una connotación mayor. Yo soy Dios. Es decir, que además de ser el Mesías Rey,
se trataba del Mesías Dios. El Mesías Dios. Mientras que este hombre, el que fue ciego de nacimiento, conforme a su experiencia de sanación, con esa poca luz que pudo haber tenido acerca de Jesús, él sí pudo discernir que Jesús se trataba de un enviado de Dios. Él no le cabía en la cabeza que el que lo sanó fuera un cualquiera. Dijo, no, es alguien especial, es un enviado de Dios. Y estas fueron las respuestas que les dio a los fariseos. Incluso llegó a decir, se trata de un profeta. Ahora el Señor con esta pregunta lo lleva a que haga una declaración mayor. No que es sencillamente un enviado de Dios, no sencillamente que se trata de un profeta, sino lo lleva a algo mayor, lo lleva a que confiese que Jesús es Dios entre los hombres. Ese es el propósito santo del Evangelio de Juan. Jesús es Dios. Hermanos, el Evangelio siempre ha de llevar a los hombres a que confiesen que Jesucristo es Dios. Y ahora, lo hermoso del Evangelio es que no trae una pregunta casual. No es como si se diera la opción de dejarla sin contestar. ¿Crees en el Hijo de Dios? Paso. En otra oportunidad, no. El Evangelio siempre ha de llevar la autoridad del Cristo para decir, ¿crees que yo soy Dios? Hermanos, cuando Cristo es revelado en el Evangelio, el hombre es expuesto ante una decisión. Yo digo, es la decisión más importante de su vida. Hoy en día los jovencitos, las muchachas, piensan, ¿y con quién me va a casar? No, mentira, estoy diciendo una gran mentira. Pues los jovencitos no se quieren casar, ¿sí? Hoy están buscando la manera de cómo complacer su naturaleza caída, sus pasiones más vagas. ¿Es con quién? ¿Con fulano o con sutano? ¿Sí? Ahí es donde reducen todas sus decisiones y lloran. Es decir, es que no me miró y es que no me dijo o lo que sea. Fue el día de la mujer y no me trajo una rosa a cortar las venas. Pero el Evangelio se trata de la decisión más importante de la vida de todos los hombres, de todos. Óigame bien, niños, no de los viejitos, de los papás, sino de ustedes también. Porque como si es ser humano, debemos delante del Señor. Y ese Evangelio es para el niño, para la niña, para el adulto, para el viejo, para el hombre, para la mujer, para el gentil, para el judío, para todos los seres humanos. Así es que, hermanos, se trata de un asunto sumamente importante, un asunto de vida o muerte. Se trata de creer en Jesucristo para salvación. O lo opuesto es ¿qué? No creer, ¿verdad? No creer. ¿Y eso en qué resulta? En condenación. La condenación de su alma. Pero como es natural, cuando no tenemos un mayor conocimiento, lo mejor que podemos nosotros hacer es seguir el ejemplo que este ciego, o el hombre que había sido ciego, es seguir su ejemplo y es el de preguntar. Claro, el hombre fue cuestionado con una pregunta sumamente profunda: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Y este hombre dijo, Más bien convirtamos la respuesta en una pregunta. ¿Quién es, Señor, para que crea en Él? Tenía un concepto, tenía algo de concepto, pero ya había algo más en esa respuesta, y es que él quería tener mayor información, mayor conocimiento, para que con certeza él pudiera decir, creo en Él. Hermanos, cualquier persona pudiera juzgar a este hombre que había sido ciego por haber hecho esta pregunta. ¿Por qué? Porque después de haber recibido semejante milagro y ahora se le ocurre preguntar, ¿quién es para que yo crea?
¿Le parece poco lo que ocurrió? ¿Le parece poco lo que recibió? Pudiéramos juzgarle. Pero, hermanos, está más que demostrado que muchos que han sido bendecidos son los primeros en dar la espalda a Dios. ¿O acaso por naturaleza somos agradecidos? Y yo les traía la semana pasada a colación lo de los 9 leprosos. Recibieron su milagro y se fueron. Los que fueron alimentados, llenitos para su casa. Pero eso sí, lo buscaron al otro día, se atravesaron el mar de Galilea, pero para buscar más comida. Hermanos, el hecho de ser bendecidos no nos hace agradecidos. Somos todo lo contrario, desagradecidos. Pero entonces por eso es que hemos de entender que la pregunta o más bien la respuesta que da este hombre que había sido ciego, tiene una implicación más profunda. Hemos de saber entonces que esta pregunta que dijo este hombre refleja que Dios había estado estimulando ese corazón, el corazón de ese hombre, y para que en ese justo momento humildemente confiese ser ignorante. Esto es propio de una acción divina. Nadie se va a acercar delante del Señor a semejante ofrecimiento y decir, estoy de acuerdo, lo quiero, si antes Dios no hizo algo en su corazón. ¿Recuerdan cuando el Señor se reunió con Nicodemo? Al contrario, Nicodemo se reunió con Jesús. O sea, es necesario nacer de nuevo. Es un acto misterioso del Espíritu que le da vida a un hombre que está muerto, lo hace sensible. Y aquí tenemos eso. Ha sido sensibilizado en su corazón para que diga quién es, Señor, para que crea en Él. Aquí hay humildad. El hombre humildemente confiesa ser ignorante, pero que tenía todo el deseo de saber más del Hijo de Dios. Uy, hermanos, y es aquí donde yo creo que debemos pasar la tijera. ¿Por qué? Porque aún nosotros, siendo creyentes, podemos tener menos de humildes, ¿sí? Y decir, yo no soy ignorante, yo sé Biblia. Yo sé Biblia. ¿Y usted me viene a enseñar a mí? ¿Sí? Sigamos el ejemplo que está allí. Debiéramos sí preguntarnos hoy, amados hermanos, si tenemos ese deseo. Claro, este hombre dijo, no sé, lo ignoro, pero tengo el deseo de saberlo. Esto es tener un corazón, óigame bien, enseñable. ¿Tenemos un corazón enseñable? ¿Nos postramos a la escritura? ¿Nos postramos a la enseñanza, a la predicación? Ay, no, yo prefiero escuchar a los grandes predicadores, bla, 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 y aborrecemos a nuestro pastor. Al pastor de pueblo. Al pastor de zapato de barro. No, prefiero al pastor de avión. Al multinacional. A él sí le creo. No, hermanos. Debemos ser humildes y confesar que necesitamos del conocimiento de Dios. Si nosotros tenemos ese deseo, es porque Dios nos ha movido y nos ha estimulado para desearlo. Mire, si nosotros tenemos, yo pregunto, ¿será que nosotros tenemos hoy ese mismo deseo cuando venimos a la iglesia? El deseo por conocer a Dios, el deseo por saber quién es Jesucristo, el deseo por conocer a su Santo Espíritu, conocer su voluntad. ¿Tenemos ese deseo cuando venimos a la iglesia? ¿O cuando abrimos la Biblia para leerla? ¿Verdaderamente lo hacemos para conocer más a nuestro Dios? Hermanos, de no ser así, estaríamos viviendo una religión que no ha sido estimulada por el Espíritu Santo. Pues ¿quién puede venir a Cristo si no es porque el Espíritu de Dios le impulsó para que lo hiciera? Ahora,
Lo que continúa en nuestro texto es fascinante, no me quiero detener más. Por eso es que le ruego al Señor que me permita terminar al versículo 41. Lo que continúa es sumamente fascinante, pues el Señor ha de usar los resultados del milagro para acentuar la fe de ese hombre. Le dice en el verso 37, le dijo Jesús, pues le has visto, y el que habla contigo, Él es. Le respondió su duda, le iluminó su oscuridad. Como ven, amados hermanos, el milagro que recibió ese hombre tenía el propósito de ser usado para conocer a su Salvador. ¿Sí? Esto es importante. Así es una nota al margen. Sus ojos fueron abiertos con el propósito eterno de poder ver sobre quién iba a poner su fe. Así de hermoso es el Señor. Él nos bendice para que le reconozcamos a Él. Pero muchas veces cogemos las bendiciones es para decir muchas gracias, hasta luego. Poder a disfrutarla. ¿No es así? Claro, también hemos de decir, debo decir, que si hubiese sido el caso, donde este hombre no hubiera recibido la vista física, y si hubiese sostenido su ceguera física, Jesús aún así lo hubiese salvado. ¿Sí o no? Aún así lo hubiese salvado. Y ese fue el caso nuestro, hermanos. Ese es nuestro caso. Que sin verle a Cristo, creímos. ¿Cierto? Sin verle, nosotros creímos en Él. Pero lo que aquí se nos presenta en este texto es como si el Señor le estuviera diciendo a este hombre que había sido ciego, es como si le estuviera diciendo, haz buen uso de lo que has recibido. Haz buen uso del bien recibido. Y mírame, ahora eso que has recibido es para que me mires a mí, que mires que yo soy el Hijo de Dios, en quien puedes confiar para salvación. Hermanos, nosotros hemos sido bendecidos de muchas formas, muchas. Y la pregunta es, ¿qué hemos hecho con esas bendiciones? ¿Qué hemos hecho con esas bendiciones? ¿Nos han acercado al Señor? ¿O por el contrario, las hemos convertido en un instrumento para hacer lo que nos conviene? Porque pasa, ay Señor, un trabajo, no sé qué, y si sé más. Dame su trabajo. Y venía. Y oraba, y ayúdeme a orar por el trabajo, y esto, consiguió el trabajo, ya no está en la iglesia. Ya no está disfrutando de su trabajo. Así somos los hombres. Pero aquí el Señor nos está martillando nuestra conciencia de que hagamos un buen uso de los bienes recibidos de su mano. Y aunque este hombre pudo ver y oír físicamente a Jesús, lo que estaba pasando en su espíritu era mayor. Pues el llamado que estaba haciendo el Señor Jesucristo atravesó esa carne y se incrustó en su corazón, y desde allí este hombre oyó el llamado eficaz, como aquel que escucha en su corazón decir, yo soy tu Dios y tú eres mío. Solo el que lo ha escuchado en el corazón sabe de lo que le estoy hablando. Y es así, amados hermanos, como las vendas espirituales se caen. Es así como aquel que era ciego ahora ve espiritualmente. Es así como lo que es invisible se hace visible. La luz de Cristo brilló en el alma de esta persona y fue guiado a la verdad, una verdad superior, a decir que Jesús era un buen hombre, a decir que Jesús era un profeta. La confesión es superior a confesar que era un enviado de Dios, superior a decir que era un profeta, como les digo. Ahora este hombre podía ver que Jesús era el Hijo de Dios, el Hijo de Dios. Y esto no con sus ojos físicos, no, sino con los ojos de la fe, con los ojos de la fe. Y eso
quedó consignado en las palabras del versículo 38, lo que dice este hombre que había sido ciego. Creo, Señor, y le adoró. Si ustedes se dieron cuenta, hermanos, son 2 las veces que este hombre que había sido ciego se refiere a Jesús. En este texto, en este que acabamos de leer, se refiere a Jesús como Señor. Uno en el versículo 36 y la segunda vez aquí en el versículo 38. Y parece ser, aunque se trata de la misma palabra, Señor, sus usos son diferentes, siendo el primero una demostración, algo que necesitamos hoy, respeto. ¿Sí? Somos irrespetuosos, ¿cierto? Muchas veces. Nosotros nos dirigimos a una persona mayor y lo tratamos con irrespeto. Eso se ha perdido, decirle señor Rodríguez, señor fulano, don Carlos, qué sé yo. Y pareciera ser que en ese versículo 36, este hombre se estaba dirigiendo a Jesús con esa expresión de respeto, ¿sí? Pero ahora en el versículo 38 tiene toda la fuerza de referirse a Jesús como el soberano de su vida. El soberano de su vida. Esta es la expresión, hermanos, de una verdadera fe. Que usted ya no vea a Jesús como uno igual. ¿Qué le puede decir? Señor, don Jesús. No, sino de aquel que confiesa que Jesús es Dios y que merece toda sujeción. Toda sujeción. Es como lo dijo el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, que si confesares con tu boca que Jesús es ¿qué? El Señor. El Señor. Hermanos, no hay una verdadera confianza en Cristo para salvación si no se le confiesa como Señor de nuestras vidas, quien tiene todo el derecho de gobernarnos con su palabra bajo la guía de su Santo Espíritu. Allí, en esa situación, usted puede decir, soy salvo, soy hijo de Dios, cuando ha visto el señorío de Cristo y se somete a Él. Esta es la marca verdadera de la salvación, la sujeción al señorío de Cristo. Pero adicionalmente, la verdadera salvación siempre va a resultar en adoración. En adoración. Hermanos, este hombre confesó que Jesús es su Señor e inmediatamente ¿qué hace? Adoró. Ahí dice, y adoró. Inmediatamente se postró en tierra y adoró. Hermanos, esta es una prueba más que demuestra la divinidad de Jesucristo. La divinidad de Jesucristo. Quien no se opuso a que este hombre le adorara. Muchos que todavía dudan en la deidad de Cristo. ¿Cierto? Dudan. Pero usted ve en este texto y Jesucristo no se opuso a que ese hombre le adorara. ¿Qué quiere decir? Jesucristo es Dios. Pero lo que quiero resaltar es que mientras que los fariseos expulsaron a este hombre del culto de adoración, que hasta ese punto decíamos, qué tragedia, dejar a un hombre sin adoración. Ahora Jesús viene a su encuentro y lo lleva a la verdadera adoración. Lo lleva a la verdadera adoración. La adoración a aquel que iba a ser su Señor y a aquel que iba a ser su Dios. Bien dijo el Señor, al que a mí viene no le echo fuera, porque este hombre vino, esta vez vino, impulsado por el Espíritu Santo, para confesar a Jesucristo y para adorarle. Y el Señor no le echa fuera, no le echa fuera. Así es que, amados hermanos, esta es el maravilloso milagro de la salvación. Cuando un hombre que está en completas tinieblas, que aunque pueda tener una vista física completamente nueva, necesita la luz de Cristo para que sea guiado a la salvación de su alma. Esta es la luz que salva, hermanos, la luz que salva. Pero también está su contrapartida. Mientras que para unos la luz del Evangelio les va a mostrar el camino de la salvación, que es por Cristo Jesús, por medio de la fe, para otros esa misma luz, y ahora sí agárrese, esa misma luz le resulta incómoda,
no sabe. Yo no sé si ustedes en esas sillas plásticas les incomoda. Yo noto, yo veo desde acá muchas cosas. Como que se sienta de medio lado, se sienta de otra forma, busca pararse, etc. Así es la luz de Cristo en su otro aspecto. Resulta incómoda, resulta molesta, ¿cierto? Molesta. Pues nuestro estado de confort son las tinieblas de pecado. Queremos pecar, ese es el deseo. Y cualquier cosa que nos diga no peque, no, eso no va conmigo. ¿Y quién pudiera pensarlo, no? La misma luz que salva puede revelar la condenación de los hombres. La misma. Y este es nuestro segundo punto, en el cual no me voy a alargar. La luz enceguecedora de Cristo. Versos 39 al 41. Mire, el Señor hace una declaración que incluso para muchos hoy en día les pudiera resultar contradictoria a otras declaraciones que el Señor Jesucristo ha hecho. El verso 38, mire lo que dice. Para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. Hermanos, si nosotros nos quedamos con la primera parte de esta declaración, pareciera que va en contra de lo que dice Juan 3:17, que ya pasamos por allí, en el cual allí se nos dice que Jesús no fue enviado a este mundo para condenar al mundo. ¿Pero cómo es posible? Juan 3:17 nos dice que no fue enviado para condenar al mundo y ahora aquí nos dice que para juicio ha venido. Pareciera contradictorio. Y como la Biblia no tiene error, eso es lo que creemos aquí, la Biblia no tiene error y por tanto no se contradice, entonces hemos de saber que la palabra juicio, aquí en el verso 38, debe ser entendida como la acción de aquel que viene a declarar la condición de los hombres. Es decir, ustedes son así. Y siendo Jesús la luz del mundo, Él vino a revelar la situación, la verdadera situación de la humanidad. Y es que todos los hombres son pecadores. Y si no confían en las obras de Cristo, van a morir en sus pecados. Esa será su condenación. Y vuelvo y les pregunto, ¿acaso usted sabe cuándo morirá? ¿Quién tiene la certeza de decirme, he planeado mi vida, tengo 40 y tantos y las he planeado hasta los 80, qué sé yo? ¿Será? ¿Tiene la certeza de que cumplirá todo ese tiempo en esta tierra? Hermanos, si es así como la misión salvadora de Cristo, para algunos les resultará en una bendición, pero para otros será su vergüenza, porque no quisieron arrepentirse. Y esto significa que se sostuvieron en su condición de amar el pecado y que aborrecieron cualquier oportunidad de ver a Jesús como el Salvador de sus almas. Hermanos, me pasó a mí, pero es que el Señor no falla. A quien ha elegido para salvar, lo salva. Pero muchas veces en mi vida yo me resistí y me burlé y me sentaba delante de quien me predicaba y me burlaba de él. Hasta que el Señor me humilló. Así es simple. Simple de parte de Dios, porque para Él todo es posible. Ahora, hermanos, si nosotros tomamos la segunda parte de la declaración del verso 38, cuando dice, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados, aquí encontramos un paralelismo que resulta bastante paradójico, ¿cierto? Donde los ciegos verán y los que ven serán cegados. Es una paradoja. De por sí la primera parte la podemos sí entender con el ejemplo del hombre que fue ciego de nacimiento. Él no veía y recibió la vista. Y eso mismo ocurrió en su parte espiritual. Era ciego y ahora ve. Pero, ¿cómo podemos entender que haya quienes en este mundo caído pueden ver y serán cegados? ¿Eso es posible? Pues el Señor lo dijo. El Señor lo dijo. ¿Acaso no es verdad que todos los hombres son pecadores? Es decir, ¿acaso no es verdad que todos los hombres son ciegos?
Entonces, ¿cómo es posible que hay quienes ven y serán cegados? Pues hermanos, hemos de entender que las palabras que está diciendo el Señor Jesucristo se está refiriendo a la condición, en ese momento, a la condición de los fariseos. Entendámoslo precisamente con las palabras que dicen los fariseos que estaban allí. Verso 40, ellos dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? ¿Qué estaban denotando con esta pregunta? No somos ciegos. Es una pregunta retórica que implicaba una sola respuesta. No somos ciegos. Esta, óigase bien, no es una pregunta que nace de la humilde opinión que ellos tenían de sí mismos, cosa que sí lo hizo el hombre que había sido ciego. No lo sé, Señor, pero dime quién es y lo hago. En cambio, estos no, estos son arrogantes. Estos fariseos se querían desligar del título de ciegos. Es más, en el interrogatorio al hombre que había sido ciego, ellos le dijeron en algún momento de una manera petulante, ¿acaso tú nos vas a enseñar a nosotros? ¿Quién te crees? ¿Eres maestro nuestro? No. Y nosotros ya hemos visto cómo estos fariseos se enorgullecieron en varias ocasiones diciendo, por ejemplo, nosotros somos hijos de Abraham, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Somos hijos de Abraham. Y más adelantico dijeron, somos hijos de Dios. Y ahora en este caso, cuando estuvieron con el hombre ciego, ellos declararon ser discípulos de Moisés. Todas esas palabras dejaban ver el orgullo. Eran orgullosos de lo que ellos pensaban de sí mismos. Tenían una alta estima de sí mismos. Es como si pudieran ver, pareciera que pudieran ver con claridad todas las cosas. No necesitamos otra luz. Tenemos lo suficiente para ver. Y lo que vemos es que somos hijos de Dios. Hijos de Dios. Es como si tuvieran la luz suficiente con la cual vieran solamente el honor y la gloria que hay en ser judío. ¿Somos judíos? ¿Qué nos puede pasar? Somos hijos de Abraham, somos receptores de sus promesas, tenemos nuestra tierra, tenemos todo. ¿Sí? Somos hijos de Dios. Y ese estado de falsa confianza que el Señor los llama de una manera irónica como aquellos que ven. Que su confianza en su religión, que su confianza en sus obras, en su nacionalidad, les sería suficiente para ser salvos. Pero lamentablemente, todo lo que ellos decían ser no hablaba de otra cosa que de su verdadero estado. ¿Cuál? Que eran ciegos. Ese era su verdadero estado. El Señor no vino a condenarlos. Ellos ya estaban condenados por sí mismos. Eran ciegos en sus pecados. Y es así como el Señor no vino a condenar a nadie, sino a mostrar la condición caída de los hombres. Así es que no me vengan con el cuento de qué religión tan dura, qué predicación tan difícil. Palabra dura es esta, Señor, le dijeron al Señor Jesucristo. Y hoy mismo, cualquiera de nosotros pudiera decir, ¿qué palabra dura es esta? ¿Me condenas a mí? Que soy bueno, que hago buenas obras, que ayudo al uno, soy buen hijo, buen esposo, etc. El Señor dice, ¿te crees que ves? Pero eres ciego. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Cada quien por sus obras y por su propia lengua deja saber su terrible estado. ¿Cuánta soberbia? ¿Cuánto orgullo hay entre los hombres que creyeron ser sabios y se hacen necios en su sabiduría? ¿O acaso no dicen las Escrituras que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido? Pregunto, ¿qué pudiera resultar entonces de un corazón vanidoso en confiar en su propia prudencia o en sus obras o en sus ritos? O piénselo así, ¿qué pudiéramos decir si confiamos en la fe de otros? Esto pasa y muy a menudo.
en que yo descanso en la fe de otros y no en la nuestra. ¿Me explico? Nosotros podemos leer a los profetas, podemos leer a los apóstoles, podemos leer aún las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo en los evangelios. También pudiéramos jactarnos en la sabiduría de los grandes hombres de Dios que han surcado la historia, esos grandes predicadores, los puritanos, los reformadores, y aún así sentarnos en las bancas de una iglesia de sana doctrina. Pero deténgase allí por un momento y pregúntese, ¿ahí está su confianza en la fe de otros? Pues déjeme decirle, si es que hemos de estimar el ejemplo de otros, de los otros hombres, grandes hombres de Dios, usted debe seguir ese ejemplo que ellos marcaron. Y es que todos ellos fueron ciegos y que pudieron ver por la gracia salvífica de nuestro Señor Jesucristo. Por la virtud que hay en su vida, por la virtud que hay en su obra, no por la virtud de ellos mismos. Pero si seguimos confiando en lo que no somos, ¿cierto? En lo que no somos, lamentablemente el versículo 41 nos va a definir con tal claridad que seríamos los más dignos de lástima. Los más dignos de conmiseración. Lea usted el verso 41. Si fuerais ciegos, no tendríais pecado. Mas ahora, porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. No vaya a malinterpretar el texto, porque se ha dado para ello. No entienda como si el ser ciego fuera una virtud, porque usted lee, si fuerais ciegos no tendrías pecado, ¿cierto? Eso no significa que ser ciego sea una virtud. Ya lo hemos visto, lo que significa ser un ciego espiritual, y es estar esclavo a las tinieblas del pecado. Allí no hay ninguna virtud. Por tanto, ser esclavo del pecado no puede significar no tener pecado. Lo que el Señor está diciendo es que aquel a quien le ha iluminado la luz de Cristo para salvación, es un bendecido de Dios que recibió el perdón de sus pecados cuando creyó en Jesucristo. O como bien lo dice la primera bienaventuranza. ¿Bienaventurados quiénes? Los pobres en espíritu. Bienaventurados los pobres en espíritu. Mire, cuando yo no tenía la luz de Cristo, yo no entendía este texto. ¿Cómo es posible uno no tener nada espiritualmente y aún así ser heredero del reino de los cielos? ¿Cómo así que pobre en espíritu? Uno debería ser rico en espíritu para poder tener acceso al reino de los cielos. Pero la luz de Cristo es la que le da el entendimiento a uno al saber que los que son bienaventurados son aquellos que conscientemente dependen de Dios y no de sí mismos. Que usted no tiene nada que darle al Señor, que todo lo da Dios por su gracia. No depende de su obra, de sus palabras, de la manera en que viste, nada de eso. Dependes de Dios. Por eso esas palabras, si fuerais ciegos, si estuvieras en necesidad, si supieras que estás ciego, no tendrías pecado, porque vendrías a mí y creerías que soy tu Salvador. Pero la condición de estos fariseos es tal cual la situación de muchos que confían en sí mismos, pero no en Dios. Dicen ser salvos, pero permanecen en pecado. Y esto sí que es muy común. Dicen ser salvos, pero su vida es de pecado. Es de pecado. Dicen ver, pero están ciegos. Hermanos, ¿qué podemos concluir? Si usted se ha tomado en serio este capítulo 9, que debiera hacerlo, entonces debería hoy mismo estar evaluando su vida espiritual y saber responder a esa pregunta inicial. ¿Estoy ciego? ¿Estoy ciego? Y puedo decir, hermanos, con gran seguridad que ninguno de los aquí presentes no le ha resplandecido la luz de Cristo. A todos les ha resplandecido, cuando menos desde este púlpito se les ha enseñado quién es Jesús.
Hemos enseñado su doctrina, hemos enseñado su ejemplo. Así es que es tiempo de confesar si la luz de Cristo le ha brillado para salvación o lamentablemente ha brillado para exponer su condición pecaminosa. Y quiero resaltar tan solo 3 consideraciones para que las tengamos muy en cuenta. La primera de ellas: Jesucristo es el sujeto exclusivo donde la fe se ha de posar. No es Jesucristo más. Y eso lo veíamos desde Gálatas. No es Jesucristo más la circuncisión, no es Jesucristo más el rito, no es Jesucristo más la iglesia reformada, no es Jesucristo más la Biblia comentada, no es Jesucristo más mi oración, no, es solo Jesucristo. Cada quien podrá decir, claro que soy salvo. Pero yo le pregunto, ¿dónde usted ha puesto su confianza para poder decir que es salvo? Porque si no ha sido en Cristo, cualquier otra cosa es un fundamento inútil, un fundamento débil y fácilmente quebrantable. Yo no sé si ustedes son de esos lectores que les gusta escudriñar acerca de los grandes imperios que han pasado por esta tierra. Un Alejandro Magno, ¿sí? Hombre guerrero, homosexual, terrible, mundano, pero conquistó todo el mundo conocido en su momento. Pero aún así, de ese imperio no hay nada sino ruinas. Así es el fundamento cuando no es Cristo. Si no es Cristo, su salvación en cualquier momento va a tropezar. Bueno, llamándole salvación a algo que no es verdadero. En el primer momento en que venga la tentación, en el primer momento que venga el deseo a su vida, hasta ahí le llegó. Porque su fundamento era débil. Si usted quiere confiar en sus buenas obras, o quiere confiar en los años que llevan el cristianismo, o su confianza está en ser parte de una iglesia de sana doctrina, pues déjeme decirle que esos argumentos tienen su lugar. No digo que son falsos, pero tienen su lugar, pero no los voy a despreciar porque tienen un lugar después de la salvación, no antes. Piense usted en la vida de piedad, en la oración, en el estudio de la palabra, en el liderazgo masculino, la sujeción femenina, etc. Todos esos son resultados, mas no son la causa de la salvación. Yo no me salvo por ser buen padre, por ser buen esposo. No, es al contrario. Yo llego a hacer eso por la gracia de Dios dada en la salvación. Nuestra fe ha de ser puesta solamente en Cristo Jesús. Solo Cristo, no Cristo más otra cosa. En segundo lugar, y más breve, la fe verdadera resulta en adoración. ¿Qué es adoración, hermanos? Siempre hablamos de adoración y adoración. Hermanos, adorar es uno posar su mirada en quien le ha salvado. Es honrarle, es venerarle, es rendir su corazón a Cristo sobre la razón de lo que Él es, de lo que Él hizo y de lo que nosotros hemos recibido. Todo eso lo que hace es alimentar nuestro corazón para impulsarnos a postrarnos delante de Él. Eso es adoración. Yo creo, hermanos, que cuando el Señor salva a una persona, lo hace tan sensible a las cosas de Dios que todos los días tenemos algo que agradecer, algo que adorar. Y lo acumulamos y lo acumulamos y lo acumulamos para que el día domingo derramemos esa adoración a Dios en su santo día. La fe verdadera resulta en adoración. Pero si digo yo soy salvo, pero no quiero adorar. Ay, no, qué pereza.
tengo otra cosa mejor que hacer. Esa fe es falsa. Tercero, el orgullo y la humildad. ¿De qué pudiera servir, hermanos, tener el estómago lleno? ¿De qué pudiera servir haber sido sanado de una enfermedad terrible? ¿O para qué le sería útil a un hombre salir de la bancarrota si su espíritu está tan muerto como una piedra? ¿De qué le sirve? El problema, hermanos, no está en haber recibido una bendición. Yo creo que el error está en asentar la confianza en el beneficio que se recibió. ¿No fueron así los judíos? Ellos recibieron mucho de parte del Señor. Recibieron la ley, recibieron los pactos, recibieron las promesas y muchas más cosas. La adoración, todo el sistema sacrificial, el templo, el tabernáculo, los profetas, etcétera. ¿Y qué hicieron con ello? Soberbia, orgullo. Sentaron su confianza en esas cosas dadas, no en quien dio esas cosas. Hay quienes se ensoberbecen al mejorar su condición de vida. Esto es común. Y en lugar de dar gracias por las misericordias recibidas, se vuelven orgullosos, como si el bien recibido se tratara de un merecimiento. Construyó una casa, compró un carro, mire, fui yo, lo trabajé, eso es mío, nada más que mío. El orgullo puede ser visto, hermanos, como ceguera espiritual, literalmente. Mas la humildad, que es la contrapartida, es aquella que le permite reconocer la propia ceguera y la necesidad de la gracia de Dios. Y aún puede haber orgullo en los creyentes, ¿sí sabía? Puede haberlo. Puede estar cegado de una manera tal que no vive a Cristo de la manera correcta. Se ensoberbece de las misericordias recibidas. Así es que, amados hermanos, considere seriamente la salvación del Señor. Hoy puede ser ese día en donde la luz de Cristo brilló. Y seguramente lo hizo, lo creo. Lo creo. ¿Pero para qué? ¿Para salvación? ¿O para mostrar, dejar en evidencia su estado de condenado? Así es la luz de Cristo, hermanos. Y roguemos que brille para nosotros siempre para salvación y que resulte en adoración. Vamos a orar.